Les damos la bienvenida a todos, agradecerles que nos acompañen en esta nueva actividad del Patronato de la Cultura Galega, que tiene que ver con el Camino de Santiago y que lleva por título El Camino a Santiago, historias de los que van y vienen. La charla está a cargo de la profesora María Eugenia Grau, y vamos a presentarla para conocer un poco acerca de María Eugenia, que nos va a dar esta charla. Es profesora de Historia y Literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas, realizó cursos de museología y museografía, tanto aquí en nuestro medio como en el exterior. Es docente de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y también en otras instituciones como CLAE y la Escuela de Cine del Uruguay, entre otras. Ha trabajado en diseños museográficos, curaduría y tareas de archivo, en el Museo de la Memoria, en el Museo de Planes y en el Museo Nacional de Artes Visuales. Así, en este Museo Nacional de Artes Visuales cumple funciones como responsable del área de investigación y curaduría. Ha publicado catálogos y artículos dentro de lo que es su especialidad, y que su área de investigación se centra en la producción artística nacional y sus influencias. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos ustedes y especialmente a María Eugenia, y ya pasamos a escuchar su charla. Adelante, María Eugenia. Primero, gracias, porque a mí este tema me trasciende lo artístico. En este caso, la charla está vinculada al espíritu religioso que ha abonado espiritualmente más de 1000 años en Santiago de Compostela. Voy a leer porque es un poco larga, pero espero hacerlo bien. O algo entretenido, porque en realidad los testimonios a lo largo del tiempo son a veces hilarantes, a veces absurdos, y todos nutridos de una enorme espiritualidad. Yo quiero agradecer, porque a mí fue Carlos Subillaga en la Facultad de Humanidades que me ha dado muchas veces la oportunidad de analizar aspectos de la cultura galega, y me corrigen, me corrigen porque lo intento, pero de repente me sale mal, en diferentes tiempos y en influencias con artistas locales, cuya influencia fue fundamental. Pero hubo una instancia en el 2008 que quise hacer, y a Subillaga le pareció bárbaro, el camino a Santiago que nunca hice. Yo nunca fui a Santiago de Compostela. Y esto es una confesión de parte. Es una inquietud, es una motivación, es una, no diría necesidad, es una zanahoria de objetivo. Pero quiero que sepan ustedes, formando parte de un patronato y de un colectivo, que quien les habla nunca fue. Que este trabajo está basado en documentos. Pueden decir o no la verdad, los documentos, ustedes saben, como todos nosotros, y no en impactos sensibles en presencia. Partiendo de eso, les quiero decir que voy a leer esta ponencia porque se basa en relatos de quienes hicieron el camino en 1000 años. Así que no vamos a estar 1000 años en esta charla, por supuesto,
pero es un compendio histórico, antropológico, religioso, social y territorial, en sedimentos que van como conformando capas ineludibles para entender o a Santiago, el mayor, o a las gentes del camino. Esa es, no voy a leer la introducción, es esa, y le agregué algunas cosas en conversación, porque me parecen un grupo muy amigable que me permite distraerme del texto que ya viene. Las historias de los que van y vienen se refiere a que decodificando el título, que era otro en otro momento, y se recicló con la motivación de vuestra invitación, es que nadie que va vuelve igual en el camino. En cualquier camino a conciencia. Es solamente emprenderlo a conciencia para nunca retornar de la misma manera. Y por eso el título anterior, en el 2008, que era el anuario del Centro de Estudios Gallegos de la Facultad de Humanidades, se llamaba El camino como metáfora. Y en realidad la metáfora como imagen literaria es una traslación de sentidos. Y esa traslación de sentidos lo pretende un camino que cuesta y que uno de los sentidos es que la vida cambia. O por lo menos es lo que cuentan muchos en 1000 años de camino. Así que esto es medio improvisado porque me parecieron bárbaros como para tachar una introducción. Ahora sí, voy a leer lo mejor que pueda para que no se aburran. Interrumpan cuando quieran, por favor. Dudas, bases teóricas, documentos, cuando quieran. Bueno, la idea es ver las resonancias en el presente. Termina con el presente, pero empieza en el año 1000. Y un subtítulo es: empecemos entonces este viaje en el año 1000. Hubo un monje que se llamaba Raúl Glaber, que hoy es parte de la documentación medievalista casi obligatoria en quien recorre esos siglos, que decía: como se aproximara el tercer año después del año 1000, se vio en casi toda la tierra la renovación de las basílicas. Era como si el mundo se hubiera sacudido y, despojándose de su vetustez, se hubiera revestido de un blanco manto de iglesias. El año 1000, desde histórico, poco tuvo que ver con terrores y calamidades. Los cronistas de la época, Glaber lo fue, se centraron en ilustrar cierta inflexión en el modo de vivir a lo largo de los siglos XI y XII. Son siglos de recuperación de tierras de labranza, de un considerable aumento demográfico, de cierta prosperidad económica, de pujanza de las ciudades, de importantes movimientos monásticos, pero también de peregrinaciones. El camino de Santiago,
o a Santiago, y eso quiero que me lo corrijan, que me lo expliquen, el camino a Santiago o el camino de Santiago, luego, si lo desean, fue en primer término una vía de manifestación religiosa. Sin embargo, como fenómeno masivo, constituyó también una ruta de comercio internacional. Supuso además la entrada de corrientes nuevas de pensamiento. El mismo espíritu de renovada construcción que señaló Glaber se manifiesta en las rutas a Santiago, que materializó el románico como modalidad artística y como una especial mentalidad paneuropea. En el camino de Santiago o a Santiago, confluyen, confundidas entre sí, leyendas de personajes históricos, ferias y labranzas, pastores y ladrones, junto con la constante aspiración del hombre de recompensar los sufrimientos temporales. Si bien corresponde hablar de los caminos a o de Santiago, que confluían en Compostela, se partirá de un análisis del camino llamado francés, que es un nodo de otros caminos que confluyen en él. En especial también porque como principal fuente documental para este trabajo se ha utilizado el llamado Códice Calixino, citado con frecuencia en lo que vamos a conversar. Cabe decir que también se ha recurrido a diarios de viaje, himnos, poemas y canciones, particularmente aquellos que recogen los prodigios que se producen en el camino. En nuestros días se ha tomado particularmente en cuenta el renovado interés en la realización del itinerario a Compostela. Por tanto, se consideró incluir una mirada contemporánea en la voz del teórico y novelista, un teórico de los viajes, que toma el viaje como tema de teoría y de novelas, que se llama David Lodge. Es importante precisar que los centros de peregrinación cristianos reconocen en la Edad Media 3 lugares fundamentales. El primero, Jerusalén, tierra de Cristo y de lo que lo anunció. En segundo lugar, Roma, como institución cristiano-católica. Y luego Santiago de Compostela. Esta tríada conforma un núcleo de las peregrinaciones cristianas durante siglos. La peregrinación la pensamos como un impulso voluntario, pero también en algunos casos fue impuesta como penitencia religiosa o penal. En este contexto medieval al que nos referimos, Europa también ve crecer una gran cantidad de emplazamientos relacionados con los santos y las reliquias. Las reliquias eran muy necesarias, como avanza el medievalista en el siglo XX George Duby. Decía, tan pronto como aparecía un peligro o una calamidad, se las paseaba a las reliquias en solemne procesión, especialmente las osamentas, que se dividían en fragmentos y en torno a las más célebres se concentró en el siglo XI lo esencial de la relación artística que comentábamos sobre el románico. Pero la celeridad con la que Santiago de Compostela se convierte en un centro paneuropeo
de peregrinación sigue sorprendiendo a muchos académicos y obedece a un conjunto de decisiones a veces monárquicas o a felices entendimientos entre la orden de Cluny con el papado, entre otras razones. De especial importancia para los peregrinos fue la decisión del Papa Calixto II en nombrar el camino con el rango de peregrinación mayor, en igualdad de condiciones entonces con Jerusalén y Roma. Y también la celebración del año jubilar cada vez que el 25 de julio, festividad de Santiago, cayera en domingo. Sin embargo, junto a estas decisiones, la rápida expansión obedece especialmente a que el camino a Santiago materializó para nosotros en esta ponencia las necesidades espirituales que atraviesan muchos sectores sociales y espacios geográficos inimaginables que iban hasta Santiago de Compostela. En relación a esto, se ha considerado de interés observar la iconografía de Santiago como peregrino y los relatos del camino en el entendido que ambos aspectos han colaborado en sostener un imaginario armónico con el hombre europeo de los siglos del románico. Hay que hablar de Santiago el Mayor y la tradición oral en este estudio, porque un punto de inflexión de nuestra historia se produce cuando el obispo Teodomiro, por indicación de un eremita de nombre Pelagio, examina el mausoleo que reconoce como del apóstol Santiago, basándose en la tradición oral, según la cual Santiago había predicado en el Finisterrae o el Fisterra, si lo dije bien, no sé, en gallego. Literalmente el fin de la tierra conocida. Santiago retorna a Palestina y sufre martirio. Sus discípulos emprenden el viaje a Hispania con su cuerpo decapitado que entierran en un arca de piedra en el monte Libredón. Tiempo después, el rey Alfonso II reconoce la existencia del sepulcro y declara a Santiago santo patrón del rey. Nace así el lugar como centro de peregrinación. La primera iglesia data del 830 y consistía en un templo sencillo que acogía en su interior al mausoleo de la época romana. Los peregrinos que comenzaron a atravesar media Europa o más, lo hacían para llegar a la tumba del apóstol Santiago, hermano mayor de Juan, el evangelista, hijo de Zebedeo, amigo de Jesús. Ese hallazgo, legendario o no, de la tumba, reviste situaciones prodigiosas que se multiplicarán en todos los relatos referentes a Santiago. Por ejemplo, y un obispo de Iria vio con asombrosos ojos cómo luces surgían de la tierra y cómo una estrella señalaba el lugar donde estaba el cuerpo del apóstol. Santiago tendrá un riquísimo ciclo iconográfico desde su llegada a Hispania como predicador y particularmente luego de su retorno en carácter de reliquia de mártir, generando este centro magnífico de peregrinación con muy nutridas historias. Y esta ponencia trata de historias a lo largo de los siglos, de quienes hicieron el camino. Una de las versiones iconográficas, según Luis Monreal Tejada, en un texto que se llama Iconografía del Cristianismo, publicado en el año 2000, es la llamada popularmente, es la iconografía Santiago Matamoros,
jinete de un caballo blanco blandiendo la espada, combatiendo en sus batallas a los infieles. Porque mientras los cruzados marchaban a Oriente, en la península ibérica también se entablaba una guerra de religión contra el infiel. Santiago se convertirá en el protagonista de las primeras victorias cristianas, un símbolo de combate contra el Islam. El Santiago combatiente, entonces, también se encuentra en el libro segundo del Códice Calixtino, que es una fuente que usamos mucho para este trabajo, por ejemplo, en el episodio de Coimbra en 1064. Una frasecita del código. Allí fue donde muchos, los fieles que lo merecían, vieron a Santiago con una bandera. Sin embargo, y terminando con el Matamoros, la iconografía de Santiago muestra un santo multifacético que excede a Matamoros. Es mucho más frecuente la representación que lo distingue por sus insignias de peregrino, y esto es extraño. Él como peregrino, sombrero, vieira y bordón o bazón, escarcela e incluso hábito completo. Porque Santiago es un peregrino que acompaña frecuentemente a los que van a ver su tumba. Y estamos en relatos prodigiosos o maravillosos. Santiago se fue transformando él mismo en peregrino, ayudando al caminante a lo largo de las creencias que se fueron sedimentando a lo largo de los siglos de este camino. Santiago es un peregrino que acompaña frecuentemente a los que van a ver su tumba. Tanto se identifica con los peregrinos que es un peregrino más. El peregrino, cuando sale, no lo hace solo, lo acompaña a Santiago en los relatos. La serie iconográfica crece del Santiago como peregrino a partir de la representación de los milagros de la peregrinación. Por tanto, el fortalecimiento de la ruta jacobea se produce alrededor del año 1000 y coincide con el comienzo de la expansión económica y fértil de Europa. En los siglos XI y XII, el camino se convierte en una luz que procedía de todos los rincones del continente. Al que partía en peregrinación, se le bendecía con ceremonial de despedida, de acogida y a su retorno. Este auge se vio propiciado por la amplia red de hospitales en relación a hospedajes y cuidado, ¿no? Y a mejoras en la caminería, puentes y pasajes en puertos. Con frecuencia en las construcciones del camino intervinieron desde los monjes voluntariosos como Santo Domingo de la Calzada, hasta expertos arquitectos, canteros y artistas. En ocasiones, los propios peregrinos. Cito al investigador Cunqueiro, 1965, la obra de Cunqueiro. Y al pasar por Triacastela, los peregrinos cogían una piedra caliza y la llevaban hasta las cercanías de Arzúa, donde en hornos se hacía la cal. La argamasa empleada en la fábrica del templo apostólico fue en buena parte amasada con el sudor de los peregrinos a Santiago. Es interesante remarcar que no siempre hubo una luz en la peregrinación. Durante el siglo XIV y XV, el camino sufrió una baja número de peregrinos, que vuelve a incrementarse hacia el siglo XVII, lo que se evidencia desde lo iconográfico, a través de incorporaciones artísticas de carácter barroco en el camino. Que hay una especie de salto desde las representaciones medievales a un periodo barroco. Nuevamente se verifica una crisis de afluencia en el siglo XIX
con una puja de libre pensamiento. En la Catedral de Compostela se hallan documentos que registran, cito documentos de la catedral, de tan solo 40 peregrinos presentes el 25 de julio de 1866, día de festejo de la paz. En la actualidad el camino jacobeo vive una nueva etapa de auge. Y nuevamente las anécdotas, los relatos, los cuadernos de viaje, los juglares, espontáneos, profesionales, gentes de todas las regiones de Europa, y hoy, más allá del Finisterre, hoy más allá del mundo conocido en la Edad Media, hacen el camino con una especial confluencia de muchas nacionalidades en el fenómeno que trasciende la cultura europea. Leeremos un poquito del Códice Calixtino por las anécdotas que tiene del camino, y porque fue quizás la primera guía de viaje en el mundo occidental. Se reconoce como el libro magno de la peregrinación a Compostela. No sé si se consigue acá una copia del Códice Calixtino en español, pero a aquellos que les guste la Edad Media sería una fiesta leerlo. Se lo conoció como Códice Calixtino o Liber Sancti Jacobi. Es una compilación de 5 libros independientes, aunque unidos por la temática jacobea. Fue ideado y compuesto en los últimos tiempos del arzobispado de Diego Gelmírez, gran impulsor del culto jacobeo y obispo de Santiago de Compostela entre los años 1100 y 1135. Su compilación culminó a mediados del siglo XII, durante el papado de Calixto II, Códice Calixtino, que fue papa entre 1119 y 1124, a quien se le atribuye parte también de su redacción. La fecha exacta, la autoría y lugar de la obra al presente son fuente de controversia. El ejemplar más antiguo se conserva en la propia iglesia de Santiago y es copia de un ejemplar moderno. Deseamos remarcar que se caracterizó por constituir el primer itinerario de fama mundial concebido como un compendio guía para los peregrinos. De enorme importancia como fuente documental, este Códice Calixtino confirmó a Compostela como gran centro de milagros. Estableció la fama del edificio entre las construcciones cristianas. Proporcionó una descripción topográfica, humana e incluso gastronómica, imprescindible para el que buscaba información y se decidía a peregrinar. Los datos que aporta son múltiples. Evitó que el peregrino se transformara en un explorador. A través de él, la ruta quedaba perfectamente señalada en las poblaciones que cruzaba, quien peregrinaba, como lo confirma el libro quinto, que conduce al caminante a través de las gentes más que del espacio. A veces, el narrador muestra motivos de ciertas fricciones culturales y sorprende con sus opiniones, hoy diríamos xenófobo, sobre algunos pueblos, como lo hace con los navarros. Si hay algún navarro, yo leo el Códice Calixtino de la Edad Media. Mire lo que dice de los navarros al peregrino. Son un pueblo bárbaro, diferente a todos los demás en sus costumbres y su naturaleza, colmado de maldades, de color negro, de aspecto innoble, malvados, perversos, pérfidos, desleales, lujuriosos, borrachos, agresivos, feroces y salvajes, desalmados y réprobos, impíos y rudos.
crueles y pendencieros, desprovistos de cualquier virtud y enseñados a todos los vicios e iniquidades, enemigos de nuestra nación gala. Ahí nos enteramos de quién escribe. Por una miserable moneda, un navarro o un vasco liquida como pueda a un francés. Termina la cita. En el capítulo 6 del mismo libro, el libro le señala al peregrino sobre los ríos buenos y los ríos malos del camino. Y en el libro quinto hará la referencia de la buena comida de cada comarca. A pesar de los resquemores con los navarros y con los vascos, hablará de los navarros. Es una tierra rica en pan, vino, leche y ganados. De esta forma la obra se despliega como un friso histórico, antropológico, una base fundamental del conocimiento medieval. Del camino a Santiago a los medievalistas, todos pasan por el Códice Calixtino, que es una guía a Santiago de Compostela, transformado en una voz que habla de las fobias, del encuentro, de la religión y de los prodigios. Se los recomiendo. Sinceramente, es aquellos que les guste la Edad Media pasar por este camino a Santiago, que es un compendio, en realidad es un compendio medieval, y es una guía de viaje. Podríamos, no sé si, porque nosotros iríamos desde acá, como una guía hacia Santiago. Bueno, hay un subtítulo que se llama La salida del héroe, porque el que peregrina tiene mucho del héroe clásico, del héroe como figura de pruebas. Y ahora nos vamos a referir también a historiadores y especialistas medievalistas, pero en el siglo XX. Son algunas reflexiones que sostienen al presente el interés de peregrinar. En este caso elegimos la fuente literaria del crítico y novelista David Lodge, ya lo mencionamos. También escritores y filólogos como Victoria Cirlot, hija de Eduardo Cirlot, filóloga de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y otros especialistas contemporáneos en torno al tema de la peregrinación y los peregrinos, el viaje externo e interno que creemos que supone la interrelación temporal del peregrinar. Por eso aventuramos el peregrinar como una metáfora, como una simbología de transformación. Y no hay héroe para los griegos o para la historia que habla del héroe sin transformación. Por eso este subtítulo que nos parecía interesante traer para cualquier peregrino. Al de Santiago, un héroe que abarca existencialmente una propuesta o una voluntad de autodefinición en el camino. Hablo del camino más que de la llegada, de la decisión de partida y del traslado, y de la autorreflexión, y no lo hice, esto es estudio, de la conciencia de transformación. Para Victoria Cirlot, la mencionamos, la peregrinación ejemplifica la constante confrontación con el otro. Peregrinar supone salir a la aventura, adentrarse en los caminos y confundirse en su maraña,
Aventura alude al azar y al destino, a la fortuna, y en muchas ocasiones se refiere al peligro. El peregrino que emprende la salida como aventura vital se mueve en un paisaje de formas por donde debe pasar una serie de pruebas, de ahí la identificación con el héroe. Esta es la fase de la aventura de carácter mítico. El camino a Santiago constituye un espacio de especial significación en el conjunto de los relatos de pruebas y experiencias relacionadas, en este caso, en este estudio, con lo maravilloso, interno o puesto en lo externo, como relato. Esta actitud del peregrino se vincula en muchos textos históricos con la metáfora del camino, como quien atraviesa una serie de escalones con distintos niveles de dificultad. Sigo con Cirlot, con estudios de Cirlot. Estoy resumiendo su idea de héroe, no griego solo, medieval y de todos los tiempos. La metáfora del camino. Como el héroe de relatos de la antigüedad, el peregrino, cual héroe, deberá traspasar barreras, registrará victorias en cada hospital, refugio o monasterio, vislumbrará reflejos momentáneos de la tierra prometida. En este sentido, el caminante realiza un camino metáfora identificado con el camino vida y la determinación de búsqueda de salvación y perdón o de transformación. Entonces la idea eje que vertebró la peregrinación, por lo menos en la Edad Media, y más allá de ella, fue la salvación. Por tanto, si la meta es un lugar específico en el mapa terrenal, este mapa terrenal configura en el imaginario metafórico la marcha hacia su propia redención. En este aspecto es pertinente relacionar el camino de Santiago o a Santiago de Compostela como una especie de punto final, que no lo es, con sus innumerables ritos de paso o pruebas, que el andar, más que el final, exige para marcar el acceso a nuevas etapas a lo largo del camino de los tiempos, de culturas y de geografías del mundo. Todos estos ritos presuponen la transformación como fundamento vital. Y en su carácter más extremo, dicha transformación encierra la muerte de aquel que ha sido para renacer en el que ha de ser. Estos héroes, al momento de salir, pobres, ricos, han revestido a lo largo del tiempo varias formas y roles sociales. Por ejemplo, en su dietario íntimo, vamos a citar a alguien del siglo XV, XVI, para salir un ratito de la Edad Media y llegar al siglo XXI. Geoffroy de Bouletot inicia un dietario, le llama, pero es un diario íntimo de su viaje a Santiago de Compostela. Y parte de París, y relata los motivos que llevaron a hombres y mujeres a emprender la salida. Este testimonio que vamos a citar se inicia en Cebreiro, donde el camino de Santiago entra en Galicia. Ustedes sabrán más que yo. Y dice, Cebreiro, como todo diario, Cebreiro, 10 de abril de 1381. A última hora cerró el tiempo, neviscaba. Pude charlar con otros peregrinos y peregrinas de distintas naciones acerca de los motivos de su peregrinación. Unos que si la legislación civil o canónica se lo había impuesto. La mayor parte por devoción. Yo mismo di cumplimiento de un voto cuando me hallé en peligro.
Otros pretenden que sus enfermedades queden aliviadas. Sin embargo, el camino se nutre de otra clase de caminantes, los peregrinos por encargo. Para mí esto era una novedad. Y bueno, leyendo a Buletot, dice, y cito, es curioso, ¿se asegura que a Santiago hay que ir en vida o en muerte? Muchos testamentos confirman este hecho. Los testadores dejan un dinerillo para que se contrate una persona que realice la peregrinación, en vez de ellos, ya que están muertos. En Compostela ofrecen misas. Algunos hay que vienen en representación de determinada ciudad, en donde las calamidades públicas hacían cebo. A esta marca, a este goteo humano que va a Santiago de Compostela, se le sumarán las almas en romería. Digo romería porque así lo dice Buletot. Romería, los romeros iban a Roma, pero lo cita como sinónimo de vía de peregrinación, los romeros, los peregrinos. Y dice Buletot, de las almas que peregrinan después de muerto el cuerpo, dicen estos versos octosilábicos. En camino de Santiago iba un alma peregrina, una noche tan oscura que ni una estrella lucía. Por donde el alma pasaba, la tierra se estremecía. Dirásme, alma pecadora, lo que por Santiago había. Perdóneme el caballero, decírselo no podía, que tengo el cuerpo en las andas, voy a la misa del día. El caminante trata con la muerte y con ella anda familiarizado como toda la Edad Media y el Renacimiento europeo en el camino. La muerte no se presenta como un acontecimiento único, sino repetido, y el peregrino también la considera como parte de la preparación. Al respecto, son muchos los peligros del camino, y son muchos los peregrinos que enferman y mueren. Sin embargo, hay casos en los que Santiago aparece, prodigio del camino, ayuda, sana, consuela. Uno de los aspectos sobresalientes de la sensibilidad medieval se concentra en la visión simbólico-alegórica del universo. Para Umberto Eco, siglo XX, murió a principios del XXI, semiólogo y medievalista también, el hombre medieval une las cosas naturales a las sobrenaturales en un intercambio de mutuas correspondencias. Dice Umberto Eco, siglo XX, el hombre medieval vivía efectivamente en un mundo poblado de significados, remisiones, sobresentidos, manifestaciones de Dios en las cosas, en una naturaleza que hablaba sin cesar un lenguaje heráldico. Por ejemplo, un hipogrifo era tan real como un león, porque al igual era signo de una verdad superior. La revelación, termina la cita. Esto es sacado de Umberto Eco, Arte y belleza en la estética medieval. Es un análisis de concepción estética de la Edad Media. La revelación entonces de lo eterno en las cosas era común en el hombre medieval. Así todo podía ser identificado en correlación al valor cósmico, como la cita de Eco de 1997 que acabamos de leer, y que trae también Eco un poema de un hombre medieval, un poeta Alano de Lille, de 1125. Toda criatura del mundo, cual un libro, cual un cuadro, viene a servirnos de espejo. De nuestra vida, de nuestra muerte, de nuestro estado, de nuestra suerte, testimonio fiel nos da. Entonces, en el camino no podemos asombrarnos de cosas maravillosas en el hombre medieval y en parte del Renacimiento. Me estoy cortando.
Una de los episodios maravillosos es el pájaro Tori, que con sus alas recogía agua del río Arga para lavar con su pico el rostro de una escultura de la Virgen en el Puente de la Reina. El Puente de la Reina es el espacio de confluencia de dos entradas de los caminantes desde Francia, Somport y Roncesvalles. El camino a Santiago está lleno de lirismo, de poemas y de canciones, de prodigios y escritos. Va a impregnar los cancioneros gallegos y peninsulares. Muchos peregrinos marchan cantando en grupo. Voy a citar a Filgueira en la Estela Literaria a Compostela, de 1982. Por ello, los ritos de salida y de regreso pretenden dar un carácter de procesión al recorrido. Muchos cantos proceden de la liturgia oficial, sí, pero otros introducen nuevas formas. Y las gentes salen al camino a escuchar esas canciones reformadas, que no son de la liturgia oficial, que las va cambiando el mismo caminante en el camino. Y todos contaban milagros. Eran relatados y cantados por juglares, por monjes, por huéspedes, por mesoneros y los propios peregrinos. Algunos se vinculaban con la historia peninsular, como las apariciones bélicas de Santiago. Otros milagros correspondían a una saga más particular. Narran perdones, curaciones, ejecuciones frustradas por la intervención de Santiago en el camino. Los milagros asombran y siempre encierran enseñanzas, como este típico cuento del camino que exalta las virtudes de la amistad, que se llama en el Códice Calixtino, libro 2, El muerto a caballo. 30 lorenenses marchan a Santiago. Uno cae enfermo y el único que se queda a cuidarlo es el que no hizo voto de ayuda mutua. Muere el enfermo y Santiago se aparece al peregrino fiel. Le obliga a subir con el cadáver sobre su caballo y lo transporta por los aires a Compostela, donde llegan antes que los infieles peregrinos que no acompañaron al enfermo. Otro de los milagros de enorme difusión, el ahorcado descolgado. Manifiesta elementos característicos de la literatura oral de la peregrinación. Se va agregando cosas. Un posadero infiel acusa falsamente del robo a un muchacho que va en peregrinación y lo acusa de ocultar una copa de plata entre sus posesiones. El muchacho es condenado a la horca. Su padre continúa el camino a Santiago y al regresar encuentra a su hijo vivo en la horca, sostenido por las manos de Santiago. Esperaba al padre. El relato a lo largo del tiempo se va nutriendo de nuevos elementos, como el pintoresco episodio del juez que condenó al ahorcado vivo. Él no cree al padre cuando el padre le asegura, mire que el muchacho vive. La gallina asada que el juez estaba por comer resucita y cacarea. Entonces, maravillado ante tal signo, el juez resuelve absolver al ahorcado. Estaba vivo. Son simples relatos que se transforman en creencias, en canciones, en modificaciones a lo largo del tiempo, como el episodio del juez con la gallina que cacarea. Pasos y capas
de Relatos del Camino. También el camino sufrió sátira. El subtítulo es El camino satirizado, como por ejemplo por Erasmo de Rotterdam, siglo XVI. Que coincide con Baja de Peregrinos, que coincide con movimientos de pensamientos dentro de Europa. Lo leo. Y miren que está por terminar, les pido disculpas, pero son relatos del camino a lo largo del tiempo. Voy a contarte, he hecho una visita en Santiago de Compostela. Por curiosidad, supongo, le dice el interlocutor. No, por religión. La madre de mi mujer hizo un voto de que si su hija daba luz a un varón vivo, yo, su yerno, iría a Santiago en persona para agradecer. ¿Saludaste al santo en tu nombre o en el de tu suegra? En el de toda la familia. ¿Y qué respuesta recibiste? Ni una sílaba. Al hacer entrega de mi presente, pareció sonreír el santo y asentir suavemente con la cabeza. Un santo muy amable, tendré que decirte, tanto en hospitalidad como en partería. Bueno, Erasmo de Rotterdam fustiga el prodigio con, entre otros, en sus crónicas, este relato. La literatura contemporánea también se sirve de la ruta jacobea para realizar algunas críticas a aspectos particulares de la sociedad actual, como se puede ejemplificar en el texto del novelista que ya mencionamos, David Lloyd. Una de sus novelas se llama El mundo es un pañuelo, donde relaciona un nuevo tipo de peregrinación con el mundo actual profesional, el de los congresos. Haciendo gala de su humor, dice. Y cuando el céfiro con su aliento edulcorado e insuflado vida en los tiernos nuevos brotes en cada seto y en cada matorral, y cuando el joven sol ha recorrido la mitad de su curso y los pajarillos que duermen toda la noche dejan oír su canto, entonces la gente anhela sumarse a las peregrinaciones. Solo que nuestros días son profesionales que les dan el nombre de congresos. Cuando todo termina, regresan a sus casas con una reputación bien consolidada de persona seria. Y para terminar, casi, hablemos de los que llegan. Y voy a citar El mundo es un pañuelo de David Lloyd, para un 1996, para dar una visión contemporánea. Llegamos el 24 de julio y Santiago era un hervidero de gente. La fiesta, que dura 4 días, estaba en su apogeo. Por todas partes desfilaban bandas de música y gigantes, y calles y plazas estaban llenas de músicos ambulantes. Había una larguísima cola al ver a Maurín, un personaje de la novela, que a juzgar por su mochila y su bordón, era una peregrina de verdad. Las personas que teníamos adelante en la cola se hicieron a un lado, respetuosamente, y le indicaron que pasara. Es su momento de gloria, aprovéchelo, le decía. Así pues pasó por delante de todos, se arrodilló, colocó la palma de una mano contra la pilastra y los dedos de la otra entre los huecos, y rezó durante unos instantes.
Después de meses o semanas, el peregrino llega a Santiago y realiza una serie de rituales de llegada que manifiestan una cierta paradoja visual de tiempos superpuestos. A veces, desde algún punto que dominaba la carretera, veías extenderse ante ti el camino a Santiago, durante kilómetros y kilómetros, alonado de peregrinos solitarios, o en parejas, o en grupos más numerosos, que se extendían hasta el horizonte, semejantes a cuentas de un collar. Más o menos debía ser así el aspecto que habría tenido en la Edad Media. Esto es otra vez David Lodge. Escritor de características polifacéticas él también. Es autor de libros de ficción como de crítica literaria. Se ha dedicado en varias novelas a observar la conducta de los hombres en las rutas. Los viajes son para él un leitmotiv que modifica a gente y los observa en esas modificaciones. Los analiza como marcas indelebles de la cultura occidental. Para él, hoy como ayer, algo resulta similar en el aspecto del camino como peregrinación. Vuelvo a leer a Lodge, pero en este caso en un libro que se llama Terapia. En febrero encontramos a un equipo de la televisión británica, dice Lodge, que hacía un documental sobre la peregrinación. Se acercaban por sorpresa a los peregrinos cuando salían de la pequeña iglesia y les preguntaban por qué habían emprendido aquella aventura. Describí las 3 etapas en el desarrollo personal según Kierkegaard: la estética, la ética y la religiosa, y sugerí que ellas correspondían a 3 tipos de peregrino. Había reflexionado mucho acerca de todo esto mientras iba de camino. El tipo estético se preocupaba sobre todo de pasárselo bien y disfrutando de los placeres culturales y el pintoresquismo que le ofrecía seguir el camino a Santiago. El tipo ético veía la peregrinación sobre todo como una prueba que le permitía demostrar su resistencia y su autodisciplina. El peregrino de este tipo tenía una idea muy estricta de lo que era un peregrinaje correcto: no alojarse en hoteles, por ejemplo, y se consideraba un competidor de los demás peregrinos que encontraban en el camino. El verdadero era el tipo religioso. Religioso en el sentido de Kierkegaard. El cristianismo era absurdo. 2 puntos. Si fuera absolutamente racional, no tenía ningún mérito creer en él. Por consiguiente, el momento decisivo era aquel en que escogías creer sin seguir ninguna compulsión racional. El momento en que dabas un salto en el vacío y al hacerlo te escogías a ti mismo. Caminar 2000 kilómetros hasta la tumba de Santiago sin tener siquiera la certeza de que había alguien encerrado allí era dar un salto de esa clase. El peregrino estético no pretendía ser un verdadero peregrino. El peregrino ético no paraba de preguntarse si era o no un verdadero peregrino. El verdadero peregrino simplemente peregrinaba. La obra de Lodge termina buscando en una conmovedora meditación sobre la fe y redención. Manifiesta además un espacio reflexivo ubicado en ciertas dudas existenciales del siglo XX. Cruza en varios aspectos de su pensamiento con otro crítico contemporáneo, George Didier Berman, que denomina los ecos del tiempo como polirritmos históricos. En cada objeto histórico, todos los tiempos se encuentran, entran en colisión, o bien se funden plásticamente unos en los otros. Nosotros deseábamos, en esta charla, poner en manifestación creencias, cánticas, poemas de procedencias variadas, documentos doctos, y todo ello con la vana ambición
de conjugarlos en largos tiempos del camino. Pensar en tiempos largos tiene sus enormes riesgos históricos. Sin embargo, advertir las mismas preguntas y las mismas angustias bajo distintas formas, hoy no deja de sorprendernos. Bajo esa presunción sobrevuela el camino a Santiago. Muchísimas gracias. A ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias por esa... Yo sé que es muy largo, pero son más de 1000 años de camino. No, para nada, para nada. Los invitamos a abrir sus micrófonos, los que quieran pueden hacer preguntas o comentarios o contar lo que quieran contar en relación al camino. Pueden abrir sus micrófonos. Profesora, la verdad que me encantó la forma como tenés de expresarte. Tus clases deben ser... Lo que dijeron otros. No importa. Pero lo he sentido. Yo quiero ir a Santiago de Compostela. Pero transmitís, y eso es importantísimo. Muchas gracias, nene. No. Gracias, porque yo sé que es largo, pero no podía seleccionar, no podía cortar una cántica o cortar una sátira, me parecía que todo es un mix que llega hoy para algunos. Pues no. Aunque no seas peregrino, el impacto que uno tiene cuando ves Santiago, cuando entras nomás por una carretera y ves esas torres, es impresionante. Que creas, que no creas, que seas católico, que seas musulmán, que seas lo que sea. Es impresionante. Santiago es mágico. Hay que ir. Sí, por supuesto. ¿No? Tocas esas piedras y como que te transmite algo. Bueno, ¿saben que los otros? No, si saben que yo soy profesora de Historia del Arte, pero sí. Evité un relato iconográfico, porque en realidad me parece que el camino es una transformación, o pretende serlo, una metáfora de camino al que llegó. O sea que la carcasa románica, que es, el románico es una maravilla, por favor, no estoy criticando estilos, estoy simplemente diciendo, saben, voy a ir por el lado de los relatos, pero bueno, algún día que tengan ganas puedo ir por el lado artístico, pero primero hoy, y después les cuento. La ponencia por el contenido en primer lugar. Yo no soy peregrina, nunca fui, sí fui a Santiago y fui a Fisterra, pero como visitante nada más. Y por el contenido de la ponencia, pero además por la forma en cómo lo hiciste llegar, un poco lo que decía Nene, por la emoción que le pusiste, porque tú dijiste que ibas a leer y yo me preparé mentalmente para la lectura, y no fue una lectura, fue yo sentía que lo estabas contando, y nos hiciste ver, por lo menos a mí, cada una de esas historias, yo las fui viendo. A mí me maravilló, la verdad que me maravilló, y hubiera querido más historias todavía. Ay, no, por favor, no, hay más historias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su presentación, profesora. Nos ha dejado maravillados. Nosotros somos hemos ido varias veces, pero tenemos pendiente el peregrinar.
que para un creyente es muy, muy importante. Pero usted nos ha transmitido todavía más ganas de hacerlo. Estamos muy agradecidos y ha sido usted muy clara en lo que ha expresado. Yo les agradezco a ustedes Muchas por gracias. revisar esto. Muchas gracias a todos y especialmente al Patronato de Cultura Gallega, porque es una fuente, volver a ver y seguir viendo otras cosas que no había visto. Para mí fue una aventura intensa. Muchas Es un gracias. llamado. Yo tengo Es Bueno. el llamado del Bueno. camino. Sí, hay que hacer. Yo, Por lo oye, menos Hay que hacer. hay que sufrir un poquito, ¿eh? Yo Nada lo hice de... 2 veces. Yo lo hice 2 veces. El ¿Quién camino habla? francés. ¿Quién habla? Que no... María. María, a ver, María. que Yo no... hice 2 veces. El Sí, primero ahora. fue el camino francés. Ah, Lo hice la mitad sola y en la otra mitad lo hice con mi hermana. Fue la experiencia más linda que tuve en mi vida. Es algo como para recordar. Cada cosa que estabas diciendo tú, cada cuento, me hacía acordar algún lugar del camino. El cuento de la gallina, eso es para ir a un chiste. no, ¿sabes qué? Es un cuento de Santo Domingo de la Calzada. Increíble. En la Lo iglesia de Santo escuchaste, Domingo. lo escuchaste ahí. Hay en la iglesia de Santo Domingo, arriba hay un poste que se dice que es el poste donde estaba el ahorcado, y hay una gallina disecada. Tienen el cuento en la iglesia. Es maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso. ¿Te das cuenta? ¿Te das Sí, cuenta que hay que hacerlo? No, Porque hay que hacerlo. y hay que transformar lo que se lee en... Sí. Es tal en- cual. Será una historia. Perdón, profesora. Bruno, En Santo Domingo de la Calzada hay una pecera grande, por decir así, y hay gallinas vivas que se crían y hay una pareja permanente y se van rotando. Sí. ¿Están vivas? Es maravilloso. la verdad es que me vieron, No. esto tenía gran importancia, porque una cosa es leer y otra cosa es que lo hace, bueno, y que siente cada cual es desde su interior, pero va descubriendo esas iglesias grandes, pequeñas, chiquitas, amasadas con la cal que sale de juntaron Placatenda, que tú estabas otros diciendo. peregrinos. Claro, ¿quién hizo esas iglesias? ¿Quién hizo esas iglesias? Pero lo maravilloso, vas por el camino y pueblos chiquitos, que vos decís, no sé, son aldeas, con unas iglesias maravillosas, como Navarrete, que quedé impresionada, un pueblo pequeño, y entrabas en esa iglesia oscura, y cuando te enfrentabas a ese altar que decías, no puede ser, un altar de oro impresionante, que quedabas desarmado, ¿viste? Es una experiencia única, que hay que hacerlo, aunque sea poquito, no importa, caminando despacito, con los ojos bien abiertos, y el corazón también, ¿viste? En las manos. Es una experiencia divina. Te agradezco, les agradezco tanto. Enrique, perdón. Si consigo que se me oiga porque tengo alguna dificultad con el micrófono. No, se consigue, se ¿Me consigue. escucha? Perfecto. Quería decirle a la profesora que yo he hecho este año el camino. Hice el camino desde Roncesvalles, 755 kilómetros, los últimos 100 con mis 3 hijas y los 655 previos caminando yo solo. Y me ha sido muy importante para situar muchas de las experiencias, también el aporte desde lo
desde la erudición, desde el trabajo de búsqueda bibliográfica, me parece realmente importante. Lógicamente, en el camino de hoy, y seguro que María y quien haya hecho el camino, Bruno, podrían confirmarlo, es un camino que no tiene las motivaciones de la Edad Media, obviamente. Hay muchas personas que van por razones puramente laicas, cuando nada más, y quien lo toma como una experiencia, algunos casi deportiva, incluso se nota en su modo de hacer el camino. Me parece que van haciendo kilómetros como una especie de competición, de hacer media maratón cada día. Pero lo que es cierto es que sigue teniendo un atractivo el camino, en el que cuando uno habla, piensa en los milagros del camino. A veces, incluso yo en esta experiencia, ha habido personas que han tenido experiencias que consideraban cuasi milagrosas, en fin, de percepciones de determinados hechos que no voy a entrar en el detalle, pero que dentro del clima que facilita el camino, es que la gente se habla mucho, entre otras cosas, porque coincides en los, como es lógico, en los albergues, y porque además tienes la idea de que la persona después no la vas a volver a ver, lo cual te permite perfectamente a veces liberar mucha más información porque sabes que no se va a hacer mal uso de ella. Entonces, pues algunas personas te hablaban de experiencias que estaban teniendo, que eran para ellos muy importantes. Pero, en todo caso, en cuanto desde no ser creyente, el camino sigue siendo una experiencia enriquecedora desde muchos sentidos. Desde el contacto directo, mano a mano con la naturaleza, para ganarle la batalla de cada día. Desde el conocimiento de todas las etapas del arte, desde la alta Edad Media, pasando el románico, el gótico, el barroco, desde conocer culturas tan diversas, en mi caso, como lógicamente, como pasar por lugares donde se hablan 3 idiomas, el vasco, el español y el gallego. Había, por supuesto, personas de muchas más lenguas, personas que venían desde Francia, más allá. Catalán también, por supuesto. De conocer, por lo tanto, esas realidades. Conocer también las gastronomías absolutamente diferentes. Los paisajes no tienen nada que ver, afortunadamente, el paisaje de los Pirineos que uno hace desde Aragón o desde Navarra, con las llanuras que uno atraviesa por Castilla y León, en las cuales en algunas de ellas hay un tramo en el cual hay 13 kilómetros seguidos de recta, sin nada más que el cielo arriba, la tierra abajo, el sol, el camino y tú y tus pensamientos. Y también está bien ese encuentro, porque como decía la profesora, el camino es el camino de cada uno. En realidad el camino a veces importa más que el destino. El destino es muy importante en la tradición jacobea, que es llegar a la supuesta tumba del apóstol, pero sobre todo el camino en sí mismo te va permitiendo una serie de sensaciones, de relaciones con el entorno, con las poblaciones, con la gente que hablas y te cuenta sus experiencias de pequeños pueblos. Todo eso es el milagro. Para mí el milagro no son los milagros, ¿no? Como el milagro de Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada, como tú decías. No son ese milagro, ni muchos otros leyendas del camino. El gran milagro es que algo que se basa en una circunstancia increíble, nadie puede creer sensatamente que una barca de piedra llega desde Palestina hasta Galicia y todo ese itinerario, pero algo que se basa en una leyenda racionalmente increíble se mantiene durante mucho más de un milenio, con ese potente atractivo. Eso nos explica algo que sabemos por otros muchos lugares, y es que más allá de la circunstancia religiosa que tenga hoy en día el camino, hay lugares y trayectos que tienen un tipo de fuerza que trasciende al tiempo. Enrique, señor Enrique, probablemente la idea es tú camina, tú camina.
Cada uno hace su camino por su motivación, con su Claro, camina y reflexiona. con las relaciones que va estableciendo, que son distintas de las de al lado, y cada uno termina en todo caso con una, tú hablabas de salvación, no sé si salvación, pero de algún modo con una especie de encuentro o de reencuentro con uno mismo. Yo no quiero opinar, pero como ya terminamos la charla, pero hay una metáfora, es la metáfora del camino y la encontramos en muchas culturas. Es salir de lo previsible y andar, es acoger y ser acogido, es abrirse al otro que también quiere ir en un camino y probablemente sea el camino el que transforma. Y el creyente y el milagro también es ese. Y no estoy diciendo que los otros no existan. Yo no voy a poner ninguna cuota de racionalidad. Me parece que acá ¿no? En lo que hice, digo, en los autores que están acá, hay un enorme goteo de sabidurías acumuladas con metáforas distintas, pero que el ser humano no ha variado mucho y por eso sigue fascinando el milagro de un camino. ¿Cuántos milagros hay? El gran milagro es cambiar, mientras si se toma en serio. Bueno, Sí. precioso la charla, preciosos los comentarios de todos ustedes. Bruno. Sí, sobre las motivaciones. Son muchas, muy importantes, pero hay una que es terrible. Ir porque la suegra prometió ¿viste? por él. Es bárbaro. Genial. Hay que Es poner bárbaro. un chiste. Bueno, yo me despido y les agradezco tanto esta oportunidad. No, gracias a ti. No, Gracias. Nos Doctora. despedimos todos. Recuerden que esta charla va a ser subida también al canal de YouTube del Patronato, donde ya hay otras charlas, pero en unos días también va a ser subida esta charla. Bueno, muchas gracias y estén atentos. Gracias. Y a los buenas parlamentarios, noches. a las Buenas personas. noches. Chao, buenas noches. A ustedes. Adiós. Adiós, gracias. A ustedes.